Hoy vamos a hacer aquí un video y vamos a presentar algunas sondas y vamos a explicar las diferentes sondas que hay para el osciloscopio. Ya que tenemos el osciloscopio, cómo lo vamos a conectar al dispositivo bajo prueba. No queremos que esa sonda nos cargue el circuito de más, no queremos que esa sonda nos baje la frecuencia o nos atenúe demasiado la señal, o no queremos que la señal que metamos nos va a dañar el osciloscopio. Entonces necesitamos usar la sonda adecuada. ¿Qué señales vamos a medir? Son señales diferenciales que no tienen referencia a tierra. Son otro tipo de sondas que vamos a usar. Yo hice un video sobre señales diferenciales, voy a poner en la descripción, voy a poner el link en la descripción para que lo vean, que les interese. Ok, vamos a empezar con las ondas más comunes que serían las ondas pasivas. La más común que hay pues sería esta sonda, que es un cable coaxial con un conector BNC y dos caimanes de estos, rojo y negro, que se pone. Esto usualmente pues nos sirve para frecuencias muy bajas. Nos puede servir si no tenemos otro tipo de sonda, usamos ese. Pero las más comunes que vienen en los osciloscopios son las ondas pasivas, que vienen con el osciloscopio cuando lo compras. Estas son unas económicas, por ejemplo. Aquí tenemos una Jinhao, que es de 100 MHz, 600 voltios pico, dice. Pico no quiere decir que sea 600 voltios, puede medir menos voltaje, yo diría que unos 500 así. Y 600 es el pico que puede medir sin que se dañe la sonda o el osciloscopio. Estas no tienen nada, porque son sondas, a mí no te dice nada de especificaciones, nada más es pura sonda, son las más económicas. Luego hay otras sondas que son un poco más caras, que serían las, por ejemplo, las profesionales, como sería esta, que esta es una Tektronix, y ya te dice que es hasta 500 MHz, y te dice que tiene 8 picofaradios de entrada de capacitancia, eso te carga muy poco el circuito. Y esta es de 10X, o te puede dividir el voltaje, bueno, te divide el voltaje 10 veces, o si pones 10 voltios te va a dar 1, así sucesivamente. Luego también están, las ondas pasivas, lo que tenemos que son económicas, no vienen con el osciloscopio usualmente, son de propósito general, se puede usar para diferentes cosas, son bastante más robustas que otras ondas como estas activas, que son más delicadas, o las diferenciales, y luego son de baja frecuencia, usualmente es hasta menos de 600 MHz es como trabajan, aunque ya he visto yo unas que van hasta 1 GHz, pero de ahí no pasan, Y luego el voltaje que llevan usualmente es 300 voltios máximo, aunque también hay de alto voltaje. Ahorita voy a mostrar aquí unas de alto voltaje, como esta. Esta sonda de osciloscopio pasiva es de alto voltaje. ¿Por qué de alto voltaje? Se mira similar a las otras, porque aquí nos dice, si vemos la especificación aquí escritas, en la carcasa de la sonda nos dice de 100 a 1, eso nos va a dividir de 100 a 1, si ponemos 1000 voltios nos va a dar 10 voltios, eso está perfectamente dentro del rango de los 300 voltios que puede asimilar un osciloscopio en su entrada. Entonces esta nos sirve para medir altos voltajes. Incluso hay otras que nos miden más altos voltajes, como sería esta. Esta viene en su caja, voy a mostrar aquí. Esta viene en su caja aquí, ¿se ve? Esta es una Tektronix P6015A, y esta sonda, como vemos, es para muy más alto voltaje. Tiene esto se desenrosca, esto es para sujetar la sonda y ponerla. Esta es la P6015A y esta es a 1000X, pero tiene un máximo de 20 kilovoltios DC y 40 kilovoltios pulso. Esta nos va a ser mucho más segura que la otra sonda, que es más económica, la que acabo de mostrar, ya que podemos sujetar y hacer diferentes conexiones, por la otra no vamos a poder hacer eso. Y esta viene con sus diferentes tipos, viene con un caimán mucho más robusto, que es este, para circuitos ya de potencia. Viene con estas puntas, una es de banana y otra es una punta normal así para tocar, y viene con este gancho también para dejar enganchado en cualquier tornillo, cualquier tuerca o lo que queramos medir de más potencia. Esa es la de alto voltaje, son pasivas también, ¿ok? Luego tenemos aquí las activas, hay muchas clases de esas ondas activas y esas son más caras. Esta sonda activa, por ejemplo, requieren poder, ya que vienen con un circuito interno. Voy a mostrar aquí una. Esta es una sonda activa, esta es una Tektronix, esta va hasta 1 GHz y esta dice menos de 1 picofaradio, eso casi no nos carga el circuito. Viene con esta puntita, que aquí se le ponen unas puntitas que voy a mostrar que vienen en su case, en su caja. Vienen todos este tipo de, con este tipo de conexiones.
Estas por ejemplo son muy súper delgaditas para componentes de superficie bien pequeños. Esta también tiene un hook, estos grabbers tienen varios de estos y vienen también con sus puntas de este tipo. Por ejemplo vienen con este tipo de puntas que se ponen ahí. Esta por ejemplo es para la puntas diferenciales, como vemos aquí tienen dos, no sé un poco que sea. Esta es para de diferencial, le ponemos dos, si medimos, aquí está, no sé si se puede ver esto, se ponen dos aquí, se ponen dos aquí y nos da dos aquí, se mete en la sonda y esto nos da para medir dos líneas. Usualmente eso ya las sondas diferenciales, luego lo explicaré, estos son accesorios para eso. Entonces eso es lo que viene en la sonda activa, viene con las diferenciales, y las sondas activas vienen con el conector que es inteligente, que es este tipo de conector, este para Tektronix. Entonces aquí nos da la fuente de alimentación para darle, porque requieren poder, y nos da la inteligencia, porque es una sonda inteligente para decirle al osciloscopio qué tipo de sonda es. Todo ya está prefijado en el osciloscopio cuando lo metes. Esta es otra, pero esta es de un osciloscopio Lecroso. Cada sonda activa viene con su propio osciloscopio. Esta, como vemos, tiene el coaxial, pero viene aquí donde tiene la entrada de su alimentación y la entrada para autodetección. Y viene con unos caimanes y unos accesorios ahí. Cada sonda activa viene con su hipocapacitancia es de 1.8 picofaradios, o es muy poca la entrada también que tiene, eso no nos carga el circuito casi nada. Al contrario que estas que nos van a cargar el circuito más, estas son para cosas más delicadas, no nos van a cargar el circuito. Entonces tiene detección automática, tiene bajo efecto de carga, como acabo de decir, alta resistencia y baja capacitancia. Son ideales para superficie, SMD, superficie, componente de superficie, y usualmente son de más rangos más altos de frecuencia, hasta de decenas de gigahercios. Okay. Ahora vamos a ir al siguiente, que es sondas diferenciales. Okay. Sondas diferenciales hay de varios tipos. Por ejemplo, esta es una sonda diferencial. Esta viene aquí, nos dice las especificaciones aquí. Por ejemplo, aquí nos dice de modo común son 700 voltios y del rango son de 700 voltios, pero aquí dice entre estas son 1000 voltios, solo date cuenta. Entre este y este podemos poner 1000 voltios máximo, pero entre este y la carcasa de tierra solo 700 voltios. Entonces usualmente estas sondas solo miden mediciones que no tienen referencia a tierra. ¿Qué mediciones son las que no tienen referencia a tierra? Pues fácilmente son, por ejemplo, una medición que no tenga referencia a tierra sería las señales diferenciales que se miden por ejemplo en un disco duro, las señales del canal de un disco duro, o sistemas de alimentación multifase, o por ejemplo señales de datos seriales de alta velocidad, como puede ser el SPI en los microcontroladores, el CAN, el FlexRay. Y también se hace para medidas más bajas de audio, porque tienen dos canales que no están referenciados a tierra. No queremos pondré un link, voy a poner debajo en la descripción un link de una liga de otro video que hice explicando un poco más qué son las ondas diferenciales, para qué se usa y todo eso. Pero es muy importante saber que tienen bajo rechazo de modo común. Su modo común de ruidos se va a bajar bastante en estas cuando tenemos dos señales diferenciales y se nos mete un ruido o un crosstalk, nos va a mover esas señales. Entonces esta nos va a rechazar eso y nos va a dar exactamente la diferencia que hay, porque la medida de voltaje es diferencia de potencial, nos va a dar la diferencia de potencial exacta sin el ruido. Eso tiene un Common Mode Rejection Ratio o modo, no sé, modo de rechazo común, es muy bajo. ¿Okay? Y tienen esas son usualmente son a más alta frecuencia también, pueden trabajar más que las pasivas, más alta frecuencia. Y estas también lo que hacen es que el modo común del voltaje hay que checar cuáles los límites que tienen, porque sí se pueden usar a cierto, como esta dije, a este voltaje. En caso tengo otro aquí que es mucho más alto voltaje, esta es una de las más grandes, esta va hasta 5600 voltios, viene en su case y todo eso. Esta hasta 5600 voltios, incluso viene con estas ondas para conectarlo, que son ya de más alto voltaje para protección. Cuando la estás conectando en el circuito activo, se hace así y ya tenemos ponemos aquí y ya nos protege de alto voltaje. O vienen con esos accesorios
¿ok? Las ondas diferenciales. Entonces, esas prácticamente son. Luego vamos a ver de corriente. De corriente son muy fáciles porque son un método no intrusivo. Aquí voy a presentar dos Hantex. Esta es de menos corriente que esta, lógicamente, por la apertura que tiene aquí. Y esto lo que hace es nada más ponerlo así, en el cable o el conductor. Si tenemos un circuito integrado, una tarjeta lógica o tarjeta, queremos medir la corriente, lo que diríamos es, vamos a tener que cortar la pista y hacer un loop o un lazo para poder conectar esto, porque esto no toca el conductor, lo hace prácticamente con unas bobinas que tiene, un campo magnético que crea y hace eso. También tenemos otra de estas que son inteligentes, que son de más chicos. Este también es de corriente para osciloscopio, y esta es una Tektronix TCP202. Esta es hasta 50 MHz máximo y es inteligente, como digo, la pones en el osciloscopio y inmediatamente te va a decir cuántos amperios están pasando. Esa puede medir hasta miliamperios, muy bajo amperaje y tiene muy poco nivel de ruido. Estas, en cambio, como no son inteligentes, nada más tienen el BNC. Estas te dice, por ejemplo, aquí dice 1 milivoltio, 1 amperio, o 1 milivoltio, 100 miliamperios. Eso depende donde le pongas el switch. Ella va a detectar eso. Entonces el osciloscopio solo nos va a medir voltajes, medidas de voltaje. Con esta, como no es una sonda inteligente, nos va a medir un voltaje, pero nosotros vamos a transferir ese voltaje en miliamperios. Ya nos lo dice la sonda ahí cómo se debe hacer eso, para hacerlo nosotros manualmente, los cálculos y saber. Y aquí está, son de fácil de uso, y hay de AC o de DC, y también hay combinación. Cuando ordenemos eso nos tenemos que fijar si vamos a medir solo señales AC de corriente alterna o señales de corriente continua, o si necesitamos los dos, también hay de combinación, son más caras. Luego vamos a ver las lógicas. Para hacer las ondas lógicas, nuestro osciloscopio tiene que tener la opción de ser un osciloscopio de señales mixtas, como sería este, que es para un Lecroy. Aquí viene, esta es la base, y es Mixed Signal Oscilloscope de señales mixtas. Se conecta esto al osciloscopio, que tiene ya esa entrada y tiene esa opción en el firmware, y viene con sus sondas, todos los canales digitales, y viene con sus grabbers para ponerlos, los circuitos, eso, viene con sus cables y todo eso. Y esta es lo que nos va a hacer es medir, pues, niveles lógicos, que de estados. Es multicanal, será esta de 128 canales o demás, máximo de 5 voltios, y nos va a ver todos los niveles simultáneos de lógicos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer con estas. Lógicamente el osciloscopio tiene que tener ese tipo de medición, ese tipo de opción, digamos. Y luego están otras que son ópticas, como son estas, que voy a mostrar aquí. Estas son ópticas. Esta es la Tektronix P703B. Este es un convertidor, digamos así, óptico eléctrico. Entonces esta también es inteligente. Aquí la ponemos en el osciloscopio, en el Tektronix, este para Tektronix, y nos va a detectar inmediatamente qué sonda es y todo. Y este es el cable, esta es la entrada óptica, la tenemos que cubrir porque se mancha de polvo, ya no da problemas. Y vienen con diferentes tipos de conectores. Aquí vienen con diferentes tipos de conectores para conectar a diferentes tipos de conectores ópticos, todos estos. Entonces prácticamente esas ondas ópticas, esta por ejemplo va desde 1100 a 1650 nanómetros longitud de onda. La longitud de onda nos vienen ahí de estas hasta abajo hasta 500 nanómetros y alto hasta 1650 nanómetros. Entonces tiene el rango amplio de diferentes señales ópticas. Es una interfaz inteligente, como dije, la conectas y inmediatamente te dice cuánto es la longitud de onda. Y el rango, pues tiene diferentes rangos de conectores para poder usarlo. Una cosa muy importante a recordar es compensar y mantener las tierras cortas. Siempre, entre más cortas mantengamos las tierras, menos ruido nos va a tener nuestra señal. Cuando estamos hablando de señales leves y débiles, necesitamos controlar eso mucho de lo que es mantener la tierra corta, sobre todo en las ondas activas. Por eso a veces vienen con unos muellecitos muy delgados o unos cables muy cortos para poner y evitar ese tipo de ruido. Prácticamente eso es los diferentes tipos de sondas que hay para el osciloscopio. Cualquier pregunta en la sección comentarios, interactúen por favor. Gracias.